Hola, hoy vamos a seguimos hablando de circuitos trifásicos. Esta es la clase 3 raya 1, que pertenece a la clase número 3 de la programación del curso, hablaremos de la generación de voltajes trifásicos y los voltajes trifásicos balanceados. La continuación de esto sería el estudio del resto de las variables trifásicas en un sistema trifásico. Entonces tenemos que la clase anterior a esta, visión general de los sistemas eléctricos, el sistema venezolano, era la clase 2. Después la clase, lo que llamamos la clase 3 en el documento de planificación, tiene dos documentos, que es generación de voltajes trifásicos y los sistemas balanceados, que es el de ahorita, y después el resto de las variables eléctricas que necesitamos saber para poder estudiar las máquinas. No pierdan el foco que estamos tratando de entender transformadores, motores y generadores. Luego hablamos del factor de potencia, que eso es un tema importante, muy importante para la producción industrial y el mejoramiento del factor de potencia. Y luego instrumentos de medición que se usan en el campo para saber cómo avanza cómo se comportan las variables eléctricas en una instalación. Nosotros sabemos o lo podemos sospechar que todos los sistemas eléctricos en general en el mundo son trifásicos. ¿Qué quiere decir eso? Que trabajan con tres fases, después van a hacer referencia si ustedes revisan el libro que les puse de referencia, que es el de electrotecnia, ahí sale un poco la explicación, en el capítulo 5 sale la explicación de cómo se convierten tres sistemas monofásicos en un sistema trifásico, como un ejemplo más fácil para entender. Entonces, el sistema venezolano, igual que el sistema en todas partes del mundo, es un sistema trifásico que tiene tres conductores. En general no tiene retorno cuando es el sistema de transmisión. En distribución sí tiene un neutro, un retorno. Y si ustedes ven en el Ávila, van a ver que hay todas las torres, Sabas Nieves o cualquier torre que puedan ver desde Caracas, van a tener tres cables o múltiplos de tres, a veces tres, seis o nueve. Nueve suele ser lo más grande que hay aquí en Caracas. Y dos cables muy finitos que van por encima de las torres que se usan para otra cosa y no para transportar potencia. Entonces a nuestras casas pueden llegar una, dos o tres fases, dependiendo del contrato que tengamos y de cómo se haya definido con Corpoelec. Normalmente en Caracas se consiguen muchas cosas con dos fases más un tercer cable que sería el cable de neutro o de retorno. ¿Por qué los sistemas trifásicos? ¿Por qué partimos de tener un sistema como el que vieron en física a un sistema trifásico? Porque el sistema trifásico puede manejar tres veces la potencia de un sistema monofásico o permitir que los equipos consuman tres veces la potencia sin necesariamente tener que tener tres veces la inversión o tres veces el espacio o tres veces el tamaño. ¿Y por qué tres y no cuatro y no cinco? Porque tres era el único número que matemáticamente garantizaba que la potencia iba a ser tres veces si el sistema estaba balanceado, la potencia va a ser tres veces la potencia de una fase. Entonces, pareciera que desde este punto de vista tiene justificación el tener un sistema trifásico. ¿Cómo se construyen los sistemas trifásicos? Los sistemas trifásicos parten de un sistema, de un mismo generador. No se puede conseguir un sistema trifásico teniendo tres generadores monofásicos separados. Entonces parten de un solo generador, una sola máquina. Bueno, por ejemplo, el caso de Guri, que es el que hemos visto, van a tener varios generadores, pero todos los generadores son trifásicos. Estoy hablando no necesariamente que vamos a tener un solo generador en un sistema, sino que de un generador salen tres cables, y de esos tres cables se conectan al transformador y luego a una línea y luego eventualmente nos llegan a la casa. Entonces, como el punto de partida de un sistema trifásico es un generador trifásico, no nos vamos a meter ahorita, estamos viendo solamente los voltajes, lo importante de hoy,
no nos vamos a meter en la construcción del generador. Después nos vamos a meter en ese tema, casi inclusive el generador trifásico, el de Guri, por ejemplo, lo vamos a ver casi al final del curso. El generador es una máquina eléctrica, tiene una pieza fija que es el estator, que normalmente en los dibujos sale como la pieza externa, y después una pieza que rota que se llama el rotor, y tiene que tener por lo menos 3 cables, porque estamos hablando de un generador trifásico. Estos cables lo ven en el dibujo como X, Y, Z, a veces los llamamos en la siguiente lámina, van a ver que se llaman A, B y C, o a veces V, W, y esto, en estos lados, estos rectangulitos amarillos son lo que se llaman los arrollados o los cables, las bobinas, y fíjense que en la ubicación física dentro del generador hay 120 grados de separación y debe haber 120 grados entre Y y Z y 120 grados entre X y Y. Eso nos da, o sea, esto es una figura un poco más avanzada. Aquí les pongo un link para un video de YouTube bien interesante, está en inglés, pueden poner los subtítulos en español, pero está bien interesante de cómo se generan porque salen todas las imágenes de la generación de los voltajes trifásicos. Se generan fíjense que aquí sería hay una bobina que recorre toda la profundidad del generador, desde A mayúscula hasta A minúscula, desde B mayúscula hasta B minúscula y C mayúscula hasta C minúscula, que si ven, comparan entre A mayúscula, entre A minúscula y B y A y B, B y C van a tener una separación de 120 grados. Aquí se ve entre A minúscula y B mayúscula, pero todas las bobinas van a estar separadas 120 grados. La separación física en la circunferencia de esos 120 grados se refleja en un osciloscopio con una onda de voltaje que va a tener la onda roja partiendo del punto cero, la onda amarilla, que es la fase B, partiendo 120 grados desplazados como un desplazamiento del tiempo, y la onda azul, que sería la fase C, con un desplazamiento de otros 120 grados. Y al final tenemos un sistema de 3 ondas de voltaje que tienen la misma magnitud, pero que en el tiempo, si yo hago un corte en el tiempo en algún momento, tienen valor distinto. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos, que eso lo que se llamaría, si nosotros conectamos dos fases de estas juntas, en algún momento hacemos lo que se llama un cortocircuito? Relacionados con la onda, con cada una de estas ondas está lo que se llama la frecuencia, que la frecuencia viene asociada a la rotación del rotor en el generador. La velocidad de rotación del rotor y la frecuencia del sistema están relacionados entre sí. Entonces, la velocidad que tengan los generadores de Guri, que son los generadores más grandes que hay en Venezuela, son los que van a definir si la frecuencia nuestra es de 60 Hz exactos o no. De hecho, en las últimas semanas nosotros hemos detectado variaciones de frecuencia importantes en las mediciones que hemos hecho en la universidad y hemos tenido varios valores hasta de 62 Hz, que para efectos de la frecuencia es muy alto. Entonces, las variables de un sistema trifásico se generan en un solo generador. Si hubiera más de un generador, no nos vamos a meter en ese tema en detalle, pero si hubiera más de un generador, hay uno de los generadores que es el generador que marca la referencia. O sea, va a ser el generador que va a marcar la velocidad, y los demás lo que hacen es unirse a ese proceso. Entonces ocurre un proceso de conversión de energía mecánica a energía eléctrica. Dentro del generador se inducen voltajes en estas 3 bobinas, que son A mayúscula minúscula, B mayúscula B minúscula, C mayúscula C minúscula, y entonces se generan los voltajes. Están los voltajes que para efectos del generador es como tener la batería
que tiene 12 voltios, no hemos conectado nada, por lo tanto no está circulando corriente. Una vez que se conecta ese generador a la casa o al transformador, a las líneas eléctricas, aparece la corriente que va a circular allí. Como nosotros estamos partiendo de un sistema trifásico que tiene las tres fases, arrancando del mismo generador, y que estas tres fases están ubicadas y están creando un desfasaje de 120 grados, como parte del mismo generador donde está ocurriendo el mismo proceso de conversión electromecánica, entonces la amplitud de la onda va a ser la misma. La salida de ese generador, una vez que la amplitud es la misma y las fases están desplazadas a 120 grados, se dice que ese voltaje es balanceado. Si nosotros además logramos que todas las variables del sistema tengan ese mismo comportamiento, o sea, entre sí tengan la misma amplitud y esté separada de la otra 120 grados, tanto para las tres fases, si estamos hablando de una corriente en una línea, si estamos hablando de voltajes a la entrada de la casa, si estamos hablando de voltaje a la salida de Guri o cualquier variable voltaje y corriente del sistema eléctrico, entonces nosotros estamos hablando de un sistema balanceado. Normalmente en los sistemas de potencia, el sistema de transmisión, el sistema muy grande que para nosotros sería hasta los cables, hasta las líneas que pasan por el Ávila, ese sistema suele estar balanceado, no se mantiene balanceado. Se viene a crear el desbalance en los sistemas de distribución, porque bueno, nosotros inclusive lo podemos ver en la casa, prendemos cosas, apagamos cosas, podemos prender la secadora en un momento, entonces estamos usando dos fases, pero usamos más bombillos en la cocina y entonces el resto de la casa no están prendidos los bombillos, eso desbalancea las fases. Es normal que haya un cierto desbalance en el sistema de distribución. Ya sabemos que entonces los voltajes trifásicos se generan un generador trifásico. De un solo generador salen las tres cables que tienen voltajes que están desplazados 120 grados. En la próxima clase vamos a revisar qué implicaciones tiene eso para el resto de las variables del sistema. Vamos a justificar por qué la potencia se convierte en tres veces el valor de una sola fase. Vamos a estudiar la frecuencia, ese concepto que ya ustedes vieron en física, pueden haber visto en física, pero bueno, que estamos relacionados, que tiene algunas implicaciones después cuando uno usa el sistema y las cosas que pasan. Vamos a hablar de potencia y de energía, dos variables importantísimas porque son las con las que ustedes se van a topar más frecuentemente. Y después el factor de potencia para aquellos que vayan a trabajar en una empresa de producción, probablemente hablar del factor de potencia les va a traer inconvenientes o cosas para hacer. Si tienen dudas, recuerden conectarse lunes y miércoles de 2 a 3 en la hora de consulta, cuya convocatoria se envió por correo en Google Meet. Revisen este contenido, si no entienden alguna de las cosas, lo conversamos en Google Meet lunes y miércoles.